Ellos dicen, buenas noches, dice el pastor, dicen ganga, dice taquembonda, dice los tataitas, dicen acá. Dice solele lembaca, soquembe, uñeñe, cuanticuame, unanzunga, en Zambia, luñene. Ya va piango, piango, dice en Sila. Dice va a sucular, dice los combos de Mundele, de la Moana, de Guatoco, para que cuende, dicen cheche, bacheche. En Bonda dice con lo propio, dicen Cunalombo. En Bonda con lo enfinda. En Bonda dice con lo propio, dicen Zulo. Con los enquele, dice con la lemba, dice con lo propio, dicen tango. En Boa dicen con lo propio, dicen zambi, para que cuende cheche, dicen bacheche, lo ensila. En zambi, cucú, yola, en dimbo. Como dice, Dios te va a proteger. Caminando, piango, piango. Si Anquita te enreda, ella ya te llama. Ella ya te llama, ella ya te llama. Si Anquita te enreda, ella ya te llama. Te llama locuaba, ella ya te llama. Si Anquita te enreda, Menganga te llama. Menganga te llama, güey, Menganga te llama. Si Anquita te enreda, Menganga te llama. Es lo propio en Zambi, Longanga te llama. Si Anquita te enreda, en Zambi te llama. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Fuera de Cuba esta religión es bien joven. Muchos países lo más que tienen son cerca de 40 y pico, 50 años, no más. En Cuba está desde 1500, 1665 está esta religión. O sea que sabemos sobre ella bastante, más que muchas personas que están dentro de ella y que no conocen en sí estas formas de trabajo. Mantenemos siempre el orden religioso y el respeto para así tener una idea concreta sobre lo que estamos diciendo. Para muchas personas que son religiosos, Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que los espíritus de Mayombe esto no poseen cabeza, que es la fuerza bruta y viva que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. De ahí vienen los convenios de Criyumba o Briyumba con Mayombe, y en sí sabemos que toda enganga que es fuerte tiene que haber un tratado con Mayombe. Para el fin de año mandamos ciertos baños con leche, con una clara de huevo, con humo de tabaco, con aguardiente, con vino seco, y hemos dejado al lado las hierbas aromáticas, porque estas son muy fuertes y lo que queremos es aplacar este año, que vienen con enfermedades, que vienen con candela, con guerra, con traiciones, traición entre la propia familia, traición entre los propios hermanos y traición entre los propios amigos. Hasta los centros de trabajo las personas van a estar traicionando, ya que este año viene más cargado. Por eso hemos tratado de mandar un baño con leche de vaca sin hervir, con una clara de huevo para aclarar todos estos puntos que van a estar perjudicando en nuestra salud y nuestra vida cotidiana. Pero eso lo vamos a dejar al lado y vamos a hablar al respecto de los papeles de traza con diferentes signos que aparecen. Esto puede ser utilizado cuando vamos a rayar a una persona para saber verdaderamente el ángel de la guardia al cual vamos a rayar a esa mujer o a ese hombre o a ese niño, dándole a escoger 3 o 4 o 5 de esos papeles que están virados boca abajo, para así poder saber el ángel de la guardia al cual lo vamos a rayar
y por lo tanto vamos a saber esa deidad que va a proteger a la persona y lo vamos a rayar por ahí. Al escoger esos papeles de traza que están boca abajo, pudiendo muchas veces coger 5 o coger 7 o coger 4 o coger 3, de acuerdo a cómo la persona pueda ver estos tratados, y si no está muy conforme va a volver a pedir y va a volver a tapar de nuevo boca abajo estos trazos que están en estos papeles de traza, para después sacar el nombre de la persona que vamos a rayar. Muchas veces estas formas primitivas han estado en un tabú por cientos de años, ya que son trabajos que hacen los tataitas y que no lo hacen verdaderamente, o lo conocen los tatas o las yayis. Es por eso que siempre enseñamos un poco más sobre esta religión. No entramos muy profundo, pero sí estamos diciendo que ponemos alante de la enganga estos papeles de traza virados boca abajo, y si fueras a consultar a la persona, pudieras decirle a la persona que destape, en este caso 7, y se quedan otros tapados, y de esa manera vamos a saber cuál es la deidad que va a proteger a la persona y por qué camino lo vamos a rayar, y si va a hablar alguna deidad al respecto en protección para esa persona o alguna advertencia que le podemos dar. Para muchos anguleros, esta religión se mantiene en un tabú. Si sale los garabatos, los mombalas, sabemos que tiene que ver con San Lázaro y que pueden haber enfermedad en su camino. Si sale esta carabela, pues vamos a saber que está hablando en Zambi sobre esa persona que tiene que protegerse. Al mirar diferentes signos como el de Mamá Chola, pues sabemos que la persona va a tener una vida factible, pero con mucha envidia y muchos problemas, pero va a tener económicamente buena vida. Para eso siempre mandamos un baño de leche de vaca sin hervir, para que la persona cubrirla con un manto y que pueda en un momento determinado andar por la encina los caminos correctamente en la vida cotidiana que tengan. Un elele se va a extraer solamente la clara y no vamos a utilizar la yema, pero sí lo vamos a presentar de esta manera. Alante de la enganga vamos a prender vela y no vamos a utilizar en este caso hierbas aromáticas, ni rompezaragüey, ni abrecamino, ni muralla, ni salvadera, ni albahaca, ni paraíso, ni escoba amarga, ni álamo, ni maravilla. No vamos a utilizar ninguna de esas hierbas, porque muchas de esas hierbas a veces son un poco calientes. Y como este año viene caliente, pues tratamos por todos los medios de aplacar todas estas malas corrientes que pueden traer a nosotros este nuevo año 2016. Para muchos religiosos que han podido entender un poco en este corto periodo de tiempo que hemos expresado estas formas primitivas, pues se pueden dar cuenta cómo es que funciona esta religión en la intimidad de un munazo congo. Estos papeles, después que son consultados a la persona, son quemados, y cada vez que se hace una consulta de esta índole hay que quemar todos los papeles. Estos papeles tienen 9 de largo y 7 de ancho, y eso es lo que deben tener esos papeles de traza con los diferentes signos que aparecen aquí. De esta manera podemos saber que si habla Citerrayo o habla Mamachola o Sarabanda o el propio Cubayende,